Srimati Pishima Prabhavati. Srimati Pishima Prabhavati es una discípula de Srila Bhaktisaranga Goswami Maharaj. Ella es una amiga de la hermana de Srila Prabhupada, Srimati Pishima Bhavatarini. Ella vive en Inditala, en Vrindavan. Mi Guru Maharaj es Srila Bhaktisaranga Goswami Maharaj, un hermano espiritual y amigo de Srila Prabhupada desde hace muchos años. Yo solo era una joven cuando conocí por primera vez a Srila Prabhupada en Calcuta, a través de conexiones de nuestra familia. Luego de que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada dejara este mundo, muchos de los Vaishnavas estaban peleando. En aquel tiempo, mi Guru Maharaj estaba predicando en Occidente, en Londres. Entonces los devotos llamaron a Gurudeva de vuelta y él vino rápido a Calcuta. Cerca del mat original, ellos construyeron un nuevo mat. Srila Bharati Maharaj, Goswami Maharaj y Srila Sridhar Maharaj vinieron a visitarnos aquí y dieron un muy buen Harikatha. Yo fui ahí, en aquel tiempo, con mi abuelo. Aquí es donde conocí a Srila Prabhupada, quien era, en aquel entonces, Abhay Charan De, y donde conocí a su hermana Bhavatarini Pishima. Lo vi regularmente en el mat solamente, no en su casa de familia. No conocí a los padres de Prabhupada u otros parientes al comienzo. Cuando todos los Vaishnavas estaban discutiendo, Prabhupada me decía que no iría más al mat. Pero luego, Sridhar Maharaj le dijo que debía ir y quedarse un poco más de tiempo para ayudar. Goswami Maharaj, Srila Prabhupada, Sridhar Maharaj y Srila Yayavar Maharaj solían encontrarse, hablar de una manera muy amistosa y también reían. Una vez escuché que Prabhupada bromeaba con Yayavara Maharaj. Oh, tú eres un sañás. ¿Cómo puedes entender a Gopi Baba, la forma amorosa de las jóvenes mujeres residentes de Vrindavan? Los devotos se sintieron tan encantados al ver a estos hermanos espirituales asociándose juntos de esta manera. Estas reuniones eran en Calcuta, en la casa de Srila Prabhupada, cerca del Bhag Bazar. Fue luego de mi matrimonio que lo vi en su casa. Una vez fui con Guru Maharaj a la casa de Prabhupada cuando era un grijasta. Luego él vino a vivir a Vrindavan y tiempo después predicó en América. Como hermanos espirituales, Goswami Maharaj y Srila Prabhupada eran cercanos el uno al otro. Prabhupada solía ayudar a Goswami Maharaj financieramente siempre y cuando necesitaba donaciones, pero más tarde, cuando el negocio de medicinas de Prabhupada falló, en aquel tiempo él ya no podía ayudar. Algunas veces Prabhupada tenía algunos problemas de familia y le consultaba a Goswami Maharaj y a Sridhar Maharaj sobre qué hacer. A menudo los veía discutiendo seriamente. Esta Maya es muy mala, todo es malo en este mundo. Algunas veces me decían que Prabhupada estaba deliberando en arreglar su casa familiar en orden a facilitar su Guru Seva y prédica, pero debido a sus fuertes responsabilidades y el humor de sus parientes, él era contenido. Toda la familia solía tomar té y a él no le gustaba eso. Ellos estaban interesados en ser modernos. Su hijo solía usar pantalones en vez de dhoti. Prabhupada era muy duki, triste, en aquellos días. Solía decirme que no podía hacer un buen seva en su casa porque su familia no estaba en el mismo humor. Él solía decir, no puedo tomar cuidado de Thakurji, pero si uno solo hace una prédica de primera clase donde sea que vaya, entonces eso es suficiente. Luego de que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada se fuera, Prabhupada le preguntó a su esposa y hermana de quién iban ahora a tomar Diksha. Su hermana, Pishima, había ya tomado iniciación Harinama de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, pero su esposa no había tomado ningún refugio aún. Ellas no sabían qué hacer, entonces él les recomendó que debieran tomar iniciación de Goswami Maharaj. De esta manera, se volvieran discípulos del hermano espiritual de Srila Prabhupada, y yo me convertí la hermana espiritual de Pishima y Radharani De, la esposa de Srila Prabhupada, antes de que tomara sannyas. Me volví buena amiga con Pishima.
Ella era más grande que yo y actuaba como una hermana de manera afectuosa. Cuando conocí a Srila Prabhupada por primera vez en Calcuta, él y Pishima eran muy robustos. Ella no había aprobado tanto a su esposa y por lo tanto no era compatible que todos vivieran juntos. Prabhupada ayudó arreglando el matrimonio de Pishima y partió de la casa. Ella vivía en Calcuta y eventualmente tuvo muchos hijos. Su esposo no era tan bueno, y ella pasaba mucho tiempo en la casa de sus hermanos, de Prabhupada. Fue allí que me contó sobre este pedido de Sañás de Sridhar Maharaj y sobre su partida de la casa. Ella me dijo que le había ofrecido cuidar de la familia porque algunos de sus hijos eran abogados. Me volví viuda a una temprana edad. Viví por algún tiempo en el mat de mi Gurudeva en Calcuta y más tarde vine aquí, al mat de Inlitala en Brindavan. Nemi Goswami Maharaj dio a Inlitala al cuidado de nuestro Guru Maharaj. En aquel tiempo no estaba desarrollado. Aquellos hermanos espirituales solían a veces encontrarse en el Inlitala y a veces en el Radha Damodar o en Keshigat. Ahí fue cuando Prabhupada estaba viviendo en el templo de Vamsi Gopal. Luego, Gorachan Goswami invitó a Prabhupada a venir y a vivir en el templo de Radha Damodar. Prabhupada gastó 500 rupias en hacerse una nueva pieza. En aquellos días era muy costoso. Una vez, cuando estaba viviendo en el Inlitala, se necesitaba reparar las escaleras en el Radha Gopinath Mandir. Radha Gopinathji eran las deidades en el Inlitala. Encontré un ingeniero que dijo que costaría 4.000 rupias. Lo pensé y les pedí a mis hermanos espirituales por donaciones. En aquel tiempo, Pishima vino a Brindavan y dijo que me daría todo el dinero, pero que no le dijera a nadie. Después de eso, su hijo más grande, Chanda Babu, tuvo un sueño, donde se le apareció Gopinath y le dijo: «Tú has hecho esta escalera, ahora debes reparar el patio también». Chandan Babu le dijo al señor que no lo haría. Entonces Gopinath le dijo: «Tu madre lo hará». Chandan Babu dijo que no tenía mucha fe de todos modos, pero luego él pensó al respecto y dijo: «Porque Thakurji me dijo que lo hiciera, entonces lo haré». Cuando Prabhupada se estaba quedando en el templo de Radha Damodar, él solía llamarme para que haga un poco de ceba para él. A veces él me permitía cocinar para su ofrenda. Yo solía preparar yukta, papaya verde, banana verde, berenjena y papas. Durante este tiempo, él tenía una Giridhari Shila. La guardaba en una caja. Él solía ofrecer todo de manera muy amable y luego tomar prasadam. Krishnadas Babaji Maharaj solía visitarlo todos los días. Krishnadas Babaji era muy respetado en toda la Gaudiya Math. Juntos, ellos solían cantar el Sat Goswami Astakam de manera muy hermosa. Recuerdo, durante este tiempo, que solía llamarme Prabha. A menudo, él hacía bromas conmigo, me cargaba y me decía que me sentara. Prabhupada me predicaba, decía: «Sin Harinama nada es bueno». A veces, él daba instrucciones muy graves. Hari Vayan, Harinama primero y luego Seva. Él siempre estaba haciendo grandes vayan. Me decía: «Si todo el día solo trabajas, entonces esto no es bueno. También haz kirtans, no pierdes ningún tiempo». Cuando estaba viviendo allí, él estaba usando Grijasta Bella. Luego, un día vino de vuelta de Mathura como sañás, en rojo naranja con dand. Él había recibido la orden de renuncia de su amigo y hermano espiritual Srila Keshava Maharaj. Luego de esto, él no me permitió ir a visitarlo o cocinar personalmente para él. Él era muy estricto y muy serio en aquel tiempo, haciendo fuertes bratas en su comportamiento y sadhana. Era considerada una joven dama, a pesar de que era una viuda viviendo en Brindavan desde los 25 años. Él no se asoció conmigo antes. Todo ese tiempo, previo a su partida a América, Prabhupada nunca me habló porque era un sañás, y yo era como un miembro de su familia. Donde sea que él tenía un invitado o que estuviera dando un discurso en su habitación, solo de mala gana me dejaba sentarme en el rincón más alejado de la habitación. Aun así, me daba cuidadosas instrucciones de que no hablara.
Antes de ir a Occidente, Srila Prabhupada estrictamente no hablaba con ninguna mujer. Solo después de venir de Occidente en su rol de Gurudeva les instruía. Cuando vino de vuelta a India en 1971 con nuevos discípulos, incluyendo sus jóvenes estudiantes mujeres, de nuevo me trataba como una hermana pequeña. Él era de nuevo amable y afectuoso conmigo y me ayudaba y me permitía que personalmente haga servicio. Él me pidió que enseñara a sus discípulas mujeres porque los occidentales no conocían la cultura y ellos estaban bailando juntos en el Arati en el Dharmayala. Él dijo, por favor, enséñales cómo ser apropiadamente. Ellas estaban quedando en el Saraj Bhavan y el Maharaj de aquel lugar respetaba a Prabhupada mucho. Entonces le hablé a las mujeres y ellas fueron todas buenas y trataron de seguir tan bien como podían en aquel tiempo. Cuando Prabhupada trajo a sus discípulos a Brindavan en 1972, ellos se quedaron en el Vasanti Dharmayala, cerca del mercado de Sakhi en Loi Bazar. Prabhupada se quedó en su pequeña habitación en el templo de Radha Damodar. En aquel tiempo, Prabhupada me pidió que enseñara a las mujeres a cocinar y todas otras cosas de la cultura, tanto como la manera de vestirse apropiadamente, cómo limpiar y cómo comportarse adecuadamente. Prabhupada me pidió que preparaba dolka, sutka, panir, sabji, arbi, pakoras verdes y otros platos bengalíes. Cuando Krishna Balaram Mandir abrió por primera vez, solía caminar allí desde Imlitala todos los días a cocinar para los devotos o cocinar para Prabhupada. A veces, Prabhupada solía enviar a Kishori para llevarme allí. Un día, recuerdo, cuando Pishima estaba también ayudando a cocinar para Srila Prabhupada, él la llamó y le dijo que quería una preparación en especial. Ella no tenía esos ingredientes en la cocina, así que inmediatamente me instruyó a ir y conseguirlos en el mercado. Pero aquellos días no había mercado cerca, solo lejos en la ciudad, y tampoco había carros vendedores. Entonces corrí todo el camino para comprar esas cosas, y luego corrí rápido todo el camino de vuelta hasta el Raman Reti. Así pude tener aquella ofrenda para la comida de Shila Prabhupada como había pedido. Cuando Pishima vino a visitarme en Brindavan, ella no podía quedarse conmigo en el Imlitala porque los baños estaban muy lejos de las habitaciones y era difícil para ella caminar. Ella quería quedarse en el Radha Damodar Mandir, pero ellos pedían mucho dinero. En ISKCON no había restaurante todavía en la casa de huésped, pero finalmente ella decidió quedarse allí. Pero a pesar de que los discípulos de Prabhupada cuidaron de ella muy bien, aún así perdió su asociación bengalí. Entonces me pidieron que venga y me quede con ella, lo que hice. Tuvimos una relación muy cercana, más cercana que con la madre, hermana o hija. Cuando Prabhupada estaba en Rishikesh en 1977 y estaba muy enfermo, le envié un telegrama a su esposa e hijos, pero ellos no fueron a verlo a Brindavan. Pero cuando me comuniqué con Pishima, inmediatamente vino acompañada de su hijo, Chan Babu. Cuando Pishima vino, le preguntó a Prabhupada, «Ahora, ¿qué quieres comer?». Él contestó que no quería nada. Ella sabía que a Prabhupada le gustaba el sukta, entonces hizo eso para él, aunque él pudo tomar solo un dedo de ello. Luego de eso, por 20 días, él no comió nada. La devoción de Pishima por Prabhupada era siempre grandiosa, y al final, la separación para ella fue muy dura. Ella y yo pasamos mucho tiempo juntas, recordando y discutiendo sobre Srila Prabhupada con gran afecto. Sripada Bhaktivedanta Vaishnava Maharaj. Sripada Bhaktivedanta Vaishnava Maharaj, un discípulo de Srila Bhakti Prayas Keshava Maharaj, es un renombrado kirtaniya, quien predicó principalmente en Bengalí y en Assam. Él fue entrevistado en marzo de 1999 en Navadvip Dham. Cuando Bhai Prabhu vino a Mayapur como grijasta, se encontró con Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, en su casa en Chaitanya Mat. Fui ahí muchas veces, y luego, después de la partida de Srila Prabhupada, volvió a su casa de grijasta. Desde ahí, más tarde fue a Mathura y Brindavan.
Hizo un negocio vendiendo medicina homeopática cerca de Visramghat, en Mathura. Keshava Maharaj escuchó esto y dijo: «Deja este negocio de medicina, te daré sañás». Luego que Srila Bhakti Prayas Keshava Maharaj le diera sañás a Swami Maharaj en 1959, Srila Keshava Maharaj fue a Mayapur. Mientras tanto, Swami Maharaj fue a Agra con 4 brahmacharis, Kunja Vihari, Sesasai y otros 2. Cuando primero fue a Agra, luego de tomar sañás, hizo algún discípulo allí. Él dio Harinama a 2 o 3 personas. Cuando esos brahmacharis volvieron, dijeron a Keshava Maharaj sobre esto. Keshava Maharaj lo llamó y le dijo: «Swami Maharaj, ¿hiciste discípulos?». «Sí», él dijo. «Desde que me hiciste sañás, ¿por qué no hacer discípulos? Esto es como casarlos con Krishna. Como padre espiritual, debo hacer hijos». Swami Maharaj se encontró con el doctor Radhakrishnan en Rashtrapati Bhavan y le pidió que le diera una carta de recomendación para permitirle tener la visa. El doctor Radhakrishnan escépticamente cuestionó a Swami Maharaj cuál será el resultado de predicar en países extranjeros, y no le dio la carta que Swami Maharaj necesitaba. En ese tiempo, Radhakrishnan discutía la religión Vaishnava con Swami Maharaj. «Tú eres el presidente de India», Swami Maharaj le dijo, «pero ¿qué haces con este beneficio? Hay tantos bandidos y otros aquí, pero tú no los estás presionando. ¿Cuál es la esencia de tu amor? Tú debes ser como Narada Rishi con Valmiki. Valmiki era un cazador, pero tomó Ram Nam. Mahaprabhu incluso salvó a Yagai y Madai. ¿Qué estás haciendo tú? Mi consejo es que debes escuchar el Srimad Bhagavatam y luego contar el Harikatha al público como medicina para curar su enfermedad». Luego de eso, ellos hicieron un experimento. El doctor Radhakrishnan arregló con Swami Maharaj para que diera Bhagavatam Pracham en su local por una semana. Por ahí, un mes. Luego de eso, el doctor Radhakrishnan estaba encantado y arregló para que tuviera la visa para ir a bordo. Swami Maharaj hizo esto solo. Escuché contarle esta historia a Srila Keshava Maharaj. Swami Maharaj solía decirnos: «Si voy a los países extranjeros, ellos se enojarán conmigo. Entonces los trataré como Nitai Prabhu lo hizo con Yagai y Madai. Ellos son como bestias, y ellos fueron transformados en hombres. Debo ayudar a animarlos a cantar Hare Krishna Mahamantra y prohibirles comer carne y tomar intoxicantes. De este modo se pueden volver seres humanos». Swami Maharaj fue solo a los países extranjeros. Más tarde envió 200 rupias y le enviamos mridangas. Escribió algunas cartas a Srila Keshava Maharaj también, pero nadie las guardó. Él también le escribió a Nanda Prabhu y a Krishnakripa Prabhu. Sriman Sukananda Prabhu. Sriman Sukananda Prabhu es un brahmachari en la Gaudiya Vedanta Samiti. Nació en 1937. Mi relación con Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj empezó en 1948, cuando yo tenía 11 años. Estaba viviendo en Navadvip y sucedió que quería comprar un libro en especial afuera de la tienda de libros enfrente de la Govinda Mandir, en el centro de Navadvip. Estaba interesado en la medicina en aquel tiempo y consideraba volverme físico de alguna clase, entonces solía mirar libros de ese tópico. Vi que ellos tenían un libro llamado Vayanika Shala Chikitsa, Tratamiento Científico del Agua, el cual fue publicado en Calcuta. Era un libro recopilado escrito por el doctor Abhay Charan De. Por supuesto, aquel era Srila Swami Maharaj cuando era un grijasta. Leí este libro, el cual en aquel tiempo era el más auténtico y actualizado en el tema. Todavía tengo este libro original y estoy deseando dejarles a los devotos una fotocopia de él. Es sobre el tratamiento científico del agua, una cura naturopática del agua que tomas del Ganga Yala y frotas en el cuerpo para hacer masajes con calor y frío. Muchos años después, Srila Swami Maharaj me pidió que fuera a Vrindavan y lo trate realizando exactamente este proceso. Vengo de una familia de Vaishnavas en la Gaudiya Mat. Mi madre y padre
eran profundamente apegados al Vayan, pero yo todavía quería ser un doctor naturopático. Más tarde, me mantuve en contacto con Srila Swami Maharaj, preocupado por el tratamiento del agua. En aquel entonces, se había mudado a Allahabad y había empezado con su farmacia Prayash, donde vinculaba el ayurveda, la homeopatía y la medicina naturopática, mucho lo cual hacía él mismo. Tenía ciertas complicaciones en aquel negocio y había perdido algunos lakhs de rupia. Él me dijo estas cosas cuando estaba estudiando medicina en Vidyasara College en 1954. Usaba los libros de Srila Swami Maharaj como recurso de mis materiales. Luego, en 1968, tuve el certificado de tratamiento natural como naturopata. Cuando Srila Swami Maharaj estaba todavía en el Krishna Balaram Mandir en Brindavan en 1977, había un periodo de 6 meses donde Srila Narayana Maharaj iba a visitarlo conmigo y otros brahmacharis de la Keshavashi Gaudiya Mat. Una vez, cuando él se sentía enfermo, no había comido nada por varios días. Él no podía digerir nada, entonces me pidió que vaya. Fui en la mañana y a la tarde, todos los días por 2 semanas, yendo y viniendo de Mathura a Brindavan. Cuando llegaba a las 10 de la mañana, le hacía masajes a Srila Swami Maharaj con Gangayala por 1 hora o 1 hora y media, y diferentes métodos acorde a su condición. Luego hice lo mismo en las tardes. Cuando Srila Swami Maharaj se estaba sintiendo mejor, le daba media hora de masajes, y luego un baño sentado en Gangayala. Luego se sentaba en agua tibia por 6 minutos, ponía en remojo sus pies por 9 minutos en agua caliente y después le daba un baño frío por 30 minutos. Alternaba paños entre caliente, frío, caliente por 3 minutos, frío por 3 minutos, atrás y adelante, 3 veces diferentemente. Y luego él hacía eso en su vientre por 11 minutos durante 27 días. Luego de este tratamiento por varios días, él se sentía tan bien que decía que estaba inspirado. Antes de empezar el tratamiento, recuerdo diciendo de una manera grave: «¿Puedes salvarme de la muerte? Tengo tanto por hacer». Luego de una serie de tratamientos se sentía mejorado y decidió volar en avión a Inglaterra a predicar. Durante estos masajes, él le pedía a Srila Swami Maharaj sobre la importancia de la medicina naturopática. Él me dijo cómo sus discípulos estaban enfermando en India, y luego le pregunté si podía empezar una clínica de curación del agua al lado del templo de Krishna Balaram. Srila Swami Maharaj dijo: «Sí, eso sería muy bueno». Dije: «Voy a necesitar un poco de dinero para empezar». Me preguntó cuánto. Le dije que necesitaría 1,5 lakhs de rupias, lo cual era un montón de dinero en ese tiempo, pero aún así dijo que sí. Sripada Narayana Maharaj también solía venir a ver a Swami Maharaj en ese periodo, y un día vino cuando Srila Swami Maharaj estaba recibiendo el tratamiento. Yo había empezado a tomar Shiksha de Narayana Maharaj justo un año más temprano, y me había puesto bajo su cuidado. En aquel tiempo, las cosas eran muy estrictas. Srila Narayana Maharaj y Srila Swami Maharaj discutieron mis planes, y Narayana Maharaj dijo: «Entonces, ¿qué necesita?». Srila Swami Maharaj contestó: «Le ofrecí darle 1,5 lakhs para la clínica». Narayana Maharaj se rió y dijo: «No puedes darle. Él no está cualificado para recibirlo». Y se rieron juntos. Hay una memoria que se quedó en mi mente. Un día, cuando estaba dando tratamiento y había estado acostado toda la semana, detuvo el tratamiento y me pidió por tilak. Tomó el tilak y dijo Om Keshavaya Namaha, y luego aplicó el tilak más perfecto sin espejo. Luego de esto, me pidió que fuera cerca de él. Puso su mano en mi cabeza y me dio bendiciones. Él dijo que quería que tenga todo lo que necesitara en mi vida espiritual. Fui muy afortunado por haber podido servirle. Sriman Vishnuvasak Prabhu. Sriman Vishnuvasak Prabhu es un discípulo de Srila Bhakti Prayash Keshava Goswami Maharaj. Fue iniciado en 1949 y en 1950 se casó con Kamala, la hija de Sanata Prabhu, quien más tarde se volvió Sripada Muni Maharaj.
Su padre fue más tarde Rakal Chandra Das Adhikari, un discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, y su madre, Sarala Devi, fue también discípula de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Vi muchos Vaishnavas en el mat. Atulananda Brahmachari, quien más tarde se convirtió en Tapaswi Maharaj, vivió en el Chetla Gaudiya Mat, Rajbari, Calcuta. Falleció a la edad de 88 años. Él fue un señor, bien conocido por mi padre y muy buen amigo de Swami Maharaj. Mi padre fue iniciado en 1932. Mi madre fue iniciada en 1933 o el 34. Cuando tenía 9 años de edad, vi a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj en la Chaitanya Gaudiya Math en Mayapur. Lo vi por solo unos pocos momentos y fue maravilloso. Él fue muy amable, pero nadie podía tocar sus pies. Oh, no. Hoy en día los sanyas lo permiten, pero no en aquellos días. Mi padre y madre conocieron a Swami Maharaj muchas veces. Él era hermano espiritual de un amigo bengalí de las afueras de la misión también. En aquel momento vivía en Aliahabad. Él asistía a la Sri Rupa Gaudiya Math. Mi padre visitaba el Math para tomar darshan y escuchar prédica todo el día. Swami Maharaj también atendió aquellos darshan. Yo era un estudiante en Aliahabad en aquel tiempo, y veía cuando lo hacía, especialmente en los utsavas. Él era un grijasta en aquel entonces usando ropa blanca. Mi padre me dijo que él era un caballero perfecto. Nosotros siempre lo respetábamos. Entonces, en octubre, en 1952, en Aliahabad, le pedimos a Bhai Babu para que realice la primera ceremonia de arroz para nuestro hijo más joven. A veces, mi padre solía ir a la casa de Swami Maharaj y ellos solían tener Harikatha juntos. Él hablaba en inglés muy dulcemente. Nunca lo vi en un humor enojado. Nosotros teníamos miedo de nuestro padre, porque era muy estricto. Pero Bhai Babu era como un abuelo. Años más tarde, muchas veces fui con mi padre al mandir de Albert Road a visitar a Bhai Babu. Ellos eran buenos amigos y hermanos espirituales. Sin embargo, cada vez que trataba de ir allí, él estaba de viaje. Vivíamos a 207 kilómetros de distancia, pero iba en un ferrocarril de negocios durante deberes oficiales, solo para encontrar que no estaba allí. Recuerdo que nuestro Guru Maharaj, Srila Bhakti Prayas Keshava Maharaj, dijo que Swami Maharaj fue un genio y que él tenía vasto conocimiento del habla inglesa. Mi suegro, Muni Maharaj, formalmente Sanatan Prabhu, era el Guru Bali de Swami Maharaj. Ellos también tomaron sannyas juntos. Él amaba a mi suegro como un hermano. Srimati Kamala Vayak. Srimati Kamala Vayak, la esposa de Vishnu Vayak, era la hija más joven de Muni Maharaj, el sannyas hermano espiritual de Srila Prabhupada. Abhay Charanarabindam Prabhu estaba usando ropa blanca cuando vivía en Aliahabad. Él vivía en nuestra localidad y visitaba la mat de Rupa Gaudiya. Una vez vino a nuestra casa, la vez que lo hizo para la ceremonia de arroz de nuestro hijo más joven. Él fue a la casa de mi familia, en Bengal, y visitó a mi familia y tomó prasad, pero yo estaba muy lejos y no pude ir. Para ir a la estación Hotwar tenía que viajar 600 millas, pero lo vi más temprano en 4 o 5 ocasiones cuando visitó a mi padre, Sanatan Prabhu, y tomó prasad. Recuerdo la primera vez que vino, me preguntó, ¿cuándo es tu nacimiento? Escuché a mi padre y a él hablar mucho juntos. Él tenía mucho harikatha allí con mi padre, así también con el padre de mi esposo, y lideraban kirtan también. Durante aquellos tiempos, él se quedó en nuestra casa. También lo vi cantar Harinama. Siendo un hermano espiritual de mi padre, tenía mucho afecto hacia mí también. Él me amaba y hablaba en palabras dulces, tratándome como una hija. En Mathura, nuestro padre se retiró de la vida familiar. Al principio, no estaba de acuerdo en tomar sañas, pero Narayan Maharaj le pidió que lo hiciera. Él dijo, tú eres un hombre viejo, toma sañas. Y Abhay Babu Prabhu dijo, si tú tomas sañas, yo tomaré sañas también. Entonces, él tomó iniciación sañas en la misma ceremonia que Abhay Babu. Más tarde, él falleció cuando tenía 98 años.
Sripada Madhavadas Babaji. Sripada Madhavadas Babaji, de 82 años, vive en Radhakunda. Es un discípulo de Srila Sridhar Maharaj. Nuestro Guru Maharaj nos dijo cómo Swami Maharaj, luego de esperar muchos años, tomó iniciación en Aliahabad de su Gurudeva, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Luego de su ceremonia Diksha, él empezó a hacer una revista de vuelta al Supremo y nos dio una copia. Él estaba haciendo todo el trabajo para que empiece y para continuarlo, y eso no era una tarea fácil para hacerlo solo. Él era un sadhu de verdad. Tenía una fuerte convicción, como Srila Bhaktivinoda Thakur. Todos estamos de acuerdo de que era un gran bhakta. A veces nosotros, los discípulos de Srila Guru Maharaj, nos quedábamos en la casa de familia de Swami Maharaj en Calcuta, en Varnashilam. Recuerdo cómo él tenía fuertes principios acerca del trabajo de Thakurji, incluso en aquellos días tempranos. Srila Sridhar Maharaj y Govinda Prabhu a menudo se quedaron allí en sus habitaciones. Yo también, por deber de servicio. Era un centro Gaudiya Math pequeño. Me quedé yendo y viniendo en su casa por 2 años. Recuerdo muchas veces yendo a predicar comprometido con él y escuchando Harikatha de él y de mi Guru Maharaj. Él siempre fue muy afectuoso conmigo, con todos nosotros, como si fuéramos sus hijos. Primero, quería que tomara sañás de Srila Sridhar Maharaj. Por 4 meses, él estaba constantemente con Srila Sridhar Maharaj, bien cerca suyo. Pero Guru Maharaj dijo que debido a su cercana conexión con la familia Srila Prabhupada, él no era capaz de darle sañás. Entonces, la sugerencia de Guru Maharaj fue que vaya con Keshava Maharaj a Mathura y recibiera sañás allí. Él hizo una prédica increíble en la tierra, más allá de los límites de este mundo. Él viajó alrededor del mundo 14 veces. Me dijo que viajó tanto por la salud de sus discípulos, justo como un padre cuida de sus hijos o como un amante ama a su prometida. Él viajó por la salud de ellos. Él se sentía preocupado por ellos. Si él no hacía esto, ¿cuál sería su destino? Un día, lo conocí luego de que regresó del oeste y le pregunté, ¿acaso tu deseo ha sido satisfecho? Prabhupada dijo, como sucedió desde un comienzo, no entiendo. Es incomprensible cómo el deseo de mi prédica fue manifestado por Krishna. Sripada Siddhodakashai Maharaj. Sripada Siddhodakashai Maharaj, ahora Kirodar Das Babaji Maharaj, fue un discípulo de Srila Bhakti Prayas Keshava Maharaj. Él tenía 73 años en el momento de la entrevista. Estaba presente en Mathura en 1959 cuando Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj tomó sañás. Escuché esta conversación entre ellos en la habitación de Srila Keshava Maharaj antes de la ceremonia de sañás de Srila Swami Maharaj. Swami Maharaj estaba preguntándose si tenía la fuerza para hacerlo, y Srila Keshava Maharaj dijo, por ahí no tengas suficiente fuerza, pero esa fuerza va a venir de arriba, de tu Gurudeva actuando a través de ti. Gurudeva va a darte las fuerzas en cuanto lleves esta orden. Tú solo sé el instrumento, y Mahaprabhu difundirá todo a través de ti. Toma sañás y predica, luego todo sucederá. Srila Keshava Maharaj le dijo a Srila Swami Maharaj, tú tal vez solo tengas un pequeño conocimiento sobre la prédica en el extranjero, pero serás inspirado por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Por su misericordia podrás hacer todo allí. Él estaba animándolo de esta manera en la habitación. Recuerdo cómo Srila Swami Maharaj dio clases en la Gaudiya de Vananda Math en 1967, cuando vino a visitarnos. Él nos dijo cómo estaba haciendo kirtan y fue así salvado de las fuertes lluvias y ráfagas en el barco camino a América. De otra manera, ese barco definitivamente se hubiera hundido. El capitán del barco dijo que estábamos a salvo por la gracia de Dios, solamente porque un devoto estaba cantando un kirtan a bordo. Una vez Swami Maharaj nos dijo a nosotros que él dio muchas lecciones aquí y allí
cuando él fue al oeste, pero allí no dio resultado. Luego empezó el kirtan, y fue por el efecto del kirtan que todos recibieron el humor devocional. Él trató de hablar, para forzar la impresión de que todos debían seguir a Mahaprabhu, pero nadie en Occidente fue consciente de ello, hasta que realizó el kirtan con cártaras. Ahí, la acción comenzó y los jóvenes americanos empezaron a transformarse. Sriman Narayan Chandra Prabhu. Sriman Narayan Chandra Prabhu es el hijo de Srila Muni Maharaj, quien tomó sannyas con Srila Prabhupada en 1959. Él es un discípulo de Srila Srauti Maharaj y tenía 81 años de edad al momento de esta entrevista. Soy el hijo de Muni Maharaj, quien fue formalmente conocido por Sanatan Das Adhikari. Soy un grijasta que vive cerca de Calcuta, en Hooghly. Mi padre dejó nuestro hogar por la Gaudiya Mat cuando yo solo era un estudiante. Entonces no tengo esas memorias claras. Mi padre era más grande que Bhaktivedanta Swami. Él tenía 97 años en aquel entonces que ambos tomaron sannyas en 1959. Sé que Srila Swami Maharaj y mi padre fueron ambos amigos de nacimiento incluso en sus comienzos en Chunchura y en Baghbazar, en Calcuta. Ellos se habían conocido en el templo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, cuando su Gurudeva estaba allí. Mi padre dijo que Srila Bhaktisiddhanta Thakur vino a nuestra casa por un programa y prasadam, y que Abhay Babu también participó. Nosotros vivimos en la aldea de Bengapur, en Shangram, Mendipura, al oeste de Bengal. Mi padre a menudo me decía sobre su amigo, Abhay Babu, y cómo ellos se asociaron. Él me dijo cómo ellos apreciaban la devoción mutua y cómo ellos a menudo discutían la filosofía y la prédica gaudía. Una vez, Bhaktivedanta Swami Maharaj vino y se quedó en nuestra casa por unos días, y vi que entre él y mi padre había mucho afecto. Él siempre era tan afectivo conmigo. Mi padre y él solían encontrarse cuando venían al Navadvip a ver a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada en el Gaura Mandal Parikram. Ciudades de tiendas se armaban y hermanos espirituales pasaban tiempo asociándose entre ellos. También recuerdo que Abhay Babu y Nemi Maharaj, quienes también eran amigos de mi padre, arreglaron que mi hermana iría a la escuela de Mayapur que Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada había armado. Era también una escuela de niños. Recuerdo cómo Abhay Babu animó a mi padre a que la enviara a esa escuela. También conocí a Bhaktivedanta Swami Maharaj cuando regresó del oeste. Una cosa que me impactó cuando lo vi fue lo afectuoso que era con sus discípulos occidentales. Y cuando lo vi después de tanto tiempo, él nos seguía amando también. Nosotros, los chicos de Muni Maharaj, habíamos siempre honrado que tal glorioso Vaishnava como Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj había sido tan amigo de nuestra familia. Sriman Shita Krishna Prabhu. Sriman Shita Krishna Prabhu es un discípulo de Srila Bhakti Prayash Keshava Goswami Maharaj. Él vive en Chunchura. Mi esposa, Vijaya Devi, y yo éramos ambos jóvenes discípulos de Srila Bhakti Prayash Keshava Maharaj. Yo estaba presente con nuestro Gurudeva en Chunchura cuando Abhay Charnarabindam Prabhu vino a visitar el mat y se quedó allí en una de las habitaciones. Él vino periódicamente cuando Srila Gurudeva estaba viviendo allí. Recuerdo escuchar a Srila Keshava Maharaj preguntarle: ¿por qué te estás moviendo de aquí para allá solo, haciendo negocios y tratando de mantener a tu familia, que no es favorable? ¿Por qué no tomas la orden de renuncia y te unes a todos nosotros aquí, en servicio de prédica, tiempo completo? Recuerdo a ellos hablar acerca de eso. Prabhu era entusiasta, pero no sabía exactamente quién o cuándo hacerlo. No tenía mucha interacción personal con Abhay Babu Prabhu hasta más tarde, pero sí tuve su asociación unas pocas veces. Nosotros sabíamos que él era un señor muy respetado. Todos los discípulos lo honraban porque tenía una relación con nuestro Gurudeva, pero no estaba muy presente durante este tiempo. Él estaba más que nada haciendo sus negocios. Él decía que no tenía la facilidad de visitar nuestro mar regularmente.
Más tarde, estuvimos felices de escuchar que Prabhu tomó iniciación sannyas de Srila Bhakti Prayash Keshava Goswami Maharaj. Lo recordamos mejor como Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj cuando arribó en Calcuta en 1970. Estaba trabajando en el departamento de teléfonos en la sede inalámbrica en Hindustan Park y él se quedó en una casa que estaba cerca de la nuestra. Mi esposa y yo nos asociamos con él entonces. Solíamos venir a verlo para las lecturas y el darshan, y siempre tomábamos prasadam con él. Veíamos a sus discípulos occidentales también. Estábamos conmovidos por su prédica e inspiración por lo que él hacía. Había unos pocos desafortunados desentendidos por parte de la Gaudiya Vedanta Samiti junto a Srila Swami Maharaj. Voy a hablar de ellos porque ellos revelan lo fácil que surge la confusión, incluso lidiando con Vaishnava, que tienen respeto y afecto entre ellos. En 1967, Srila Swami Maharaj vino a Calcuta a ver a Gurudeva. Él estuvo unos días cuando las construcciones se estaban reparando y fue cálidamente recibido por discípulos de Srila Gurudeva. Él y Gurudeva habían íntimamente discutido sobre varias cosas. Trivikram Maharaj y Vamana Maharaj estaban en la habitación. Aquella fue la última reunión entre los dos hermanos espirituales. Cuando Srila Bhakti Prayas Keshava Maharaj se enfermó, él se quedó en Chunchura. En aquel tiempo, los devotos recibieron algunas cartas de Srila Swami Maharaj, quien estaba en América, de parte de Trivikram Maharaj, pidiendo que le enviara col y cártaras. Trivikram Maharaj envió un telegrama diciendo que Srila Gurudeva estaba muy enfermo. Todos sabemos que cuando un guru está enfermo, todos dejan lo que están haciendo, se preocupan y tratan de ayudar. Sin embargo, las cartas de Srila Swami Maharaj seguían viniendo, preguntando por qué Trivikram Maharaj no le estaba enviando nada como le había prometido. De nuestro lado, nosotros nos preguntábamos por qué en estas cartas él no mencionaba la salud débil de su amigo, nuestro Gurudeva. Él no decía nada sobre que Gurudeva estaba enfermo, tampoco preguntaba por él. Esto nos preocupaba en aquel tiempo, pero más tarde nos dimos cuenta que nunca recibió nuestras cartas o telegramas, porque él estaba organizando su misión en América, viajando extensivamente y empezando templos en nuevos lugares. Muchas comunicaciones se perdieron o llegaron a él más tarde. Luego, después de que Srila Gurudeva dejara este mundo, nosotros recibimos una carta de condolencias de Swami Maharaj en América. Con fuerte sentimiento él contestó. Nosotros nos dimos cuenta de que él seguramente no había recibido nuestras cartas desde hace mucho tiempo. Nosotros habíamos solo imaginado esto instintivamente. En 1971, otro malentendido surgió. En ese tiempo, Swami Maharaj vivió por algún tiempo en Mayapur, cuando él estaba estableciendo en Mayapur Chandrodaya Mandir. Srila Sridhar Maharaj encontró la tierra y le contó a él acerca de eso. Luego Trivikram Maharaj y algunos brahmacharis lo ayudaron a través de la municipalidad a esclarecer las cosas con el gobierno. Él quería comprar otra pieza de tierra en el lado de Navadvip, pero ellos lo convencieron de que no era bueno. Las personas estaban falsamente diciendo que era el lugar de nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu y fue grabado legalmente como tal. Estos eran los primeros años luego de que nuestro querido Guru Maharaj había desaparecido y que la Mat estaba pasando por una transición, con Srila Vamana Maharaj como Acharya. Esto es típico. Muchas Mats se sensibilizan en estos tiempos. Swami Maharaj nos invitó a nuestro Sangha para ir a su nuevo templo y se encontró con él para el final del día del Navadvip Parikram. Él nos dio una invitación especial y quería saludarnos amablemente. Nuestro largo grupo entró en las puertas y realizó un Maha Sankirtan por el kutir de Swami Maharaj. Pero Srila Swami Maharaj no salió y nadie nos recibió. Nadie explicó su ausencia. Estos son ejemplos de desafortunados malentendidos y falta de comunicación. Ellos ilustran cómo nosotros no podemos juzgar a los devotos del Señor. Nuestro amor y respeto por Srila Swami Maharaj y nuestro recuerdo de él y su misión de prédica son supremos.
pujari de la casa de Advaita Acharya en Shantipur, el oeste de Bengal. Esta historia fue escuchada en Mayapur en 1980. Un hombre vino al Chaitanya Chandradais Mandir de ISKCON llevando con él una copia del artículo de Vuelta al Supremo, sobre Srila Prabhupada titulada Una vida de preparación. Recientemente, una realización increíble me ocurrió y quería compartirla con los devotos de todos lados. He sido el pujari en la casa de Advaita Acharya por muchos años. También estuve allí en 1940 y 1950. En aquel tiempo, notaba que un grijasta bengalí venía al templo regularmente. Vestía dhoti y kurtas blancas, y siempre venía solo. Él se sentaba al fondo de la mandir sin hablar, y luego cantaba Harinama en su mala muy silenciosa y profundamente. Me di cuenta que venía los fines de semana, usualmente 1 o 2 veces al mes de una manera regular. Luego de cantar allí por muchas horas, él siempre me agradecía antes de irse. Su presencia era profunda y me sentía atraído por él. Como su devoción era solitaria, nunca le hablé para no perturbarlo. A veces sucedía que mientras él cantaba, sus ojos se llenaban de lágrimas y se quedaba mudo. Luego de un largo tiempo, él dejó de venir. Sin embargo, claramente recuerdo que en agosto de 1965 vi un sañás de ropa azafrán sentado en la parte de atrás del mandir. En el momento, me di cuenta que era mi viejo amigo. De nuevo se sentó por largo tiempo cantando Hare Krishna. Pude ver sus cuentas moviéndose, sus ojos cerrados con una concentrada devoción. Él estaba llorando sin vergüenza, aún más que como lo hacía cuando cantaba el santo nombre. Finalmente, cuando atardeció, él daba Dandavat Pranam por un largo tiempo. Luego vino a mí y de nuevo me agradeció por mi seva aquí en el Advaita Bhavan. Le pregunté, ¿quién eres? Te recuerdo de hace mucho tiempo atrás. Él dijo, mi nombre es Abhay Charanarabindam Bhaktivedanta Swami Maharaj. Soy un desafortunado discípulo de su divina gracia Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Srila Prabhupada, mi divino maestro. He venido aquí por un largo tiempo porque mi Gurudeva me dio una misión imposible. Su deseo era que cruzara el océano a los países occidentales y esparciera las sublimes enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Allí hay innumerables almas que nunca han escuchado de Sri Sri Radhakrishna y entonces están sufriendo en gran medida. No conozco cómo el deseo de esta misión será exitosa. Entonces he venido aquí a esta casa, en especial de Advaita Acharya, donde él, Nityananda Prabhu y Sri Chaitanya Mahaprabhu se reunieron juntos para planear el movimiento de Sankirtan. Fue aquí que ellos lanzaron la inundación de amor por Dios que se propagó por India y continúa hasta estos días. Así he estado pidiendo aquí que ellos me den su misericordia, para que de alguna manera me empoderen y me guíen, para satisfacer los deseos de mi Gurudeva, pero no me siento cualificado para hacer esto. Mientras él hablaba, yo veía lágrimas cayendo de sus ojos de nuevo. Luego él continuó, mañana estoy partiendo de Calcuta en barco, para cruzar el océano hacia América. No sé lo que me va a esperar allí, pero estoy rezando muy seriamente aquí por ayuda. Luego él, muy humildemente, me pidió bendiciones. Yo estaba ciertamente movido por su sinceridad Vaishnava y determinación. Luego lo vi partir a su jornada. Fue unos años después que empecé a notar por primera vez que Vaishnavas blancos estaban viniendo al Advaita Bhavan. Ellos estaban vistiendo dhotis y saris y cantando en Tulsi Mala. Nunca hablé con ninguno, pero entonces uno de ellos me dio esta revista, de Regreso al Supremo. Cuando estaba mirando la fotografía, de repente reconocí la pintura del fundador Acharya que había llevado la conciencia de Krishna al oeste. Era una pintura de mi amigo, Bhaktivedanta Swami, quien había venido a predicar aquí muchas veces antes. Luego me di cuenta que él había alcanzado esa misión imposible de su Gurudeva. Vi que de hecho él había empezado solo, sin pretensiones, que había alcanzado este glorioso milagro en contra de todas las probabilidades. Tan pronto como vi esto, vine aquí a su templo en Mayapur a contarles esta información.
Sé que él se ha ido de este mundo, pero pienso que por ahí tú quieras saber esta historia sobre tú y mi querido Srila Prabhupada.